seguimos en el Sub y Baja y ahora hoy es un programa fuerte gremial, ¿no? Porque además con la presencia de Osvaldo Real, de las empresas, de la UIA, en este caso de la UIA de la provincia de Buenos Aires, también abordamos temas gremiales. Pero ahora el tema gremial yo te diría que con fuerza se traslada a el tema político, porque estamos en presencia de Ricardo Signelli. Gracias, Ricardo, por venir aquí al Sub y Baja. Subsecretario del tema de transporte durante la primera gestión del kirchnerismo, en los tiempos de presidencia de Néstor Kirchner, un hombre crítico desde el primer momento de Ricardo Jaime, pero además un hombre que defendió la estatización de Aerolíneas Argentinas y hoy reconoce, como muchos, fuertes críticas, ¿no? Una de ellas, y por eso vamos a empezar, el tema de algo de lo que ocurrió con el personal de Intercargo y el tema de frenar los vuelos de LAN Chile. Se habla de una suerte de lockout y la presión por parte de algunos sectores gremiales o ligados directamente a la agrupación de la Cámpora para frenar la actividad de esto que sería competencia de las Aerolíneas Argentinas. Bueno, con el tema entre Intercargo y LAN hay una puja que, por lo que tengo entendido, se resolvió hace unos días entre Intercargo y LAN. Lo que en esa yo no voy a opinar porque son dos empresas. Yo hablo por el tema del funcionamiento y si esta cuestión es así, digamos, en lo general también, claro, digo, no solo este caso puntual. Intercargo, que es la única prestadora que hay, excepto de Aerohandling, que se presta a Aerolíneas Argentinas, es una prestación a sí misma, y American Airlines, que tiene también su propia prestación. Intercargo le da el servicio de rampa, lo que es todas las escaleras, todo el tema de valijas, mangas, de los accesos a los aeropuertos hacia los aviones. Es monopólica y lo que yo critiqué, y lo voy a seguir haciendo, es que el Estado, el gobierno argentino, que a través de Intercargo, no puede ser quien obstaculice el servicio normal del transporte aéreo. Es decir, no puede el propio Estado interrumpir el servicio por un diferendo económico que pueda tener una compañía aérea. El Estado, cuando yo fui funcionario, teníamos que velar por el servicio, por los usuarios, porque si no están desprotegidos ellos. Y acá es donde Intercargo actuó gremialmente, siendo una empresa del Estado y conducida por gente del gobierno, y es donde ahí se equivocan el rol. Ellos, por cuestionar a LAN, o quizás por demostrar que Aerolíneas y LAN, cualquiera de las dos, dan mal los servicios, perjudican a LAN, que LAN estaba dando muy buen servicio. Si tiene un problema económico, bueno, que vayan a la justicia. Habían tenido un recurso de amparo LAN donde no podían haber hecho lo que hicieron, pero sin embargo el día viernes Intercargo le suspendió la prestación, hubo miles de pasajeros perjudicados. Bueno, tengo entendido que ya se resolvió y esperemos que esto sea así. Lo que no puede el Estado tener como de rehén a los usuarios, ¿no? Nos critican mucho los trabajadores cuando a veces por un motivo u otro hacemos una medida de fuerza. Sí, pero una cosa es un tema de medida de fuerza por un reclamo que tiene que ver con el orden salarial o el tema de condiciones de empleo. Sí. Y muy distinto es cuando hay una competencia y no demasiado clara por el tema empresarial y donde hay un rol que se hace jugar a los trabajadores al respecto, ¿no? Me parece que son dos escenarios diferentes. Fue como un lockout patronal. Claro, algo por el estilo. A veces tengo la sensación, Signelli, que muchos de los objetivos, de los sueños que te planteabas incluso antes de este proceso político, antes que incluso que Néstor Kirchner llegara a la presidencia, se cumplieron. O sea, muchos se terminaron convirtiendo en realidad, pero por ahí no de la manera que vos soñabas que se terminaran aplicando. Hablo, por ejemplo, del tema de la estatización de Aerolíneas Argentinas. Vos tenés declaraciones muy fuertes, incluso en el último tiempo, contra Ricardo Jaime, ¿no? Y sí, por ahí un hombre que está asignado hoy por hoy como parte de toda la ingeniería de supuesta corrupción dentro del Estado Nacional. Sí, bueno, Jaime, que fue el secretario de Transporte en el mismo periodo que fui yo, y él siguió, ¿no? 2003-2007. Él tenía muchas diferencias políticas, porque él no venía del transporte, ni del aéreo, ni del automotor, ni del marítimo. No conocía nada, pero quería imponer sus conocimientos, que eran nulos, en distintas áreas, principalmente en la nuestra, y ahí donde nosotros teníamos, o yo al menos, una visión de lo que había que hacer con Aerolíneas Argentinas, que en ese momento estaba manejada por el grupo Marsans, por españoles, que eran del sector privado, pero la estaban vaciando. Era una continuidad de lo que había pasado en la década de los 90 con Iberia y la CEPI. Que la habías enfrentado desde APTA, ¿no? Desde antes de llegar al gobierno, yo ya había enfrentado al grupo Marsans, cuando me asignan ser subsecretario. Bueno, desde ahí, con la responsabilidad de que el cargo del cual era responsable, empecé a investigar Aerolíneas Argentinas y a buscar alternativas, ¿no? Con esto lo hablaba con el expresidente Néstor Kirchner, con Jaime.
Nunca me hicieron caso, en definitiva, porque yo impulsaba incluso las no aprobaciones de la memoria y balance. Hubo durante 3 periodos consecutivos que no se le aprobaron, y ahí trabajaba en conjunto con el Ministerio de Economía, que en ese entonces estaba manejado por Roberto Labaña. Y bueno, habían motivos como para impugnarle los balances. Jaime insistía con aprobárselo, de hecho a mí me apartan de la opinión de Aerolíneas Argentinas por una denuncia de que yo tenía animosidad manifiesta. Le aprueban los balances y ahí es el tramo final donde yo me retiro del gobierno. Se termina cumpliendo lo que yo anunciaba, que el grupo Marsans le iba a tirar por la cabeza a la empresa al gobierno, porque ya era monopólica. Era importante el servicio que daba Aerolíneas en ese entonces en cuanto a conexiones, y que el Estado iba a tener un problema que lo iba a tener que agarrar. No lo supieron hacer desde el 2003 al 2007. En el 2008 lo hacen porque decide Marsans tirársela por la cabeza, decir, bueno, no pagan los sueldos, no pagan los servicios, y ahí la presidenta, ya estaba Cristina, el primer proyecto que manda al Congreso era de reestatizarla para luego privatizarla. Eso fue modificado en el Congreso y quedó que un 51% como mínimo va a tener que ser del Estado. Ahora, a ver, ¿qué pensás hoy? Digo, porque una cosa es, uno puede tener distintos planteos de qué es lo mejor para llevar adelante políticamente la gestión, la conducción de una empresa, y otra cosa es pensar que en verdad esto está ligado a otro tipo de accionar más espurio. Vos hablabas concretamente, y quiero citar, corregime, en todo caso, que Ricardo Jaime se llevaba a bolsos donde supuestamente había dinero, y habría que ver qué destino tenía este dinero. Digo, si todo esto uno lo puede atar como cabos, en realidad no había una diferencia del orden político, o si querés la había, pero no era más lo importante, sino que era más importante, tenía que ver con otra cuestión. Bueno, eso me fui dando cuenta con el transcurso del tiempo, ¿no? Cuando yo discutía políticamente que era lo mejor, y después cuando veía que Jaime casi todas las noches, no todas las noches lo hacía, pero frecuentemente cruzaba Casa de Gobierno con estos bolsos o valijas, eran unos bolsos bastante importantes, se iba hasta Casa de Gobierno y siempre lo hacía a partir de las 9:30 de la noche o 10 de la noche, que iba con algún custodio, y luego de eso se retiraba Néstor Kirchner con helicóptero, supongo que a Olivos, iría tipo 10 de la noche, 10:30, pasaban 20 o media hora después que ocurría esto. Y bueno, ahí me empecé a percibir que había otros canales que yo los desconocía y los sigo desconociendo, y que creo que eso, después con el transcurso de los años y con este presente, uno se da cuenta que los objetivos eran otros, que no eran los transparentes, los cuales yo apoyé en el año, ya desde el 2001 estaba con Néstor, y 2002 nos juntábamos, donde teníamos yo recuerdo en la campaña de Néstor Kirchner, uno de los primeros sindicatos donde hizo un acto fue ahí en APTA, en la Asociación de Personal de Claro, éramos muy pocos, medios sabían poquísimo. Sí, éramos muy pocos, sí, me acuerdo perfectamente. Y yo lo apoyé a Néstor Kirchner cuando él no existía en las intenciones de voto, y me fui en el 2007, cuando estaban los más altos. Sí. Ahora, alguien podría decirte que mucho de lo que decís tiene que ver con algún resquemor, o hoy por hoy, porque gremialmente hoy por hoy estás dentro de los gremios más enfrentados con el gobierno nacional. Digo, alguien puede decirte que mucho de eso, si bien estos planteos vos lo haces desde antes, pero muchos pueden pensar que lo estás planteando a partir de este enfrentamiento que hoy tenés político con el gobierno nacional. No, podrían pensar eso si yo lo hubiera dicho recién ahora en el 2013 esto. Pero yo cuando me voy, ya en el 2007 denuncio a Jaime estando en la función, yo era subsecretario y era secretario de Transporte, y presento una denuncia que había recibido por posibles coimas. La presento estando dentro del gobierno, debe ser medio raro, ¿no?, que alguien haga una cosa de esta naturaleza, que duré unos meses más y me tuve que ir porque ya me habían bajado el pulgar y me era una de las alternativas posibles. Si presentabas eso, era una de las alternativas posibles. Sí, pero no podía dejar de presentarlo porque podía llegar a ser cómplice si esa denuncia terminaba siendo algo real. Entonces el día de mañana van a decir, sí, le avisamos a Cirilo y no hizo nada. No, yo hice lo que correspondía, me voy, y desde ahí empecé a hablar. ¿Cómo está hoy por hoy? ¿Cómo está hoy por hoy, como última pregunta, cómo está hoy por hoy el arco gremial dentro de lo que es la actividad aeroportuaria, dentro de la estructura gremial? ¿El gremio de APTA trabaja con otros gremios? ¿Están aislados? ¿Cómo es la estructura gremial? No, con el único... Porque ha sido muy cambiante. Sí, pero por lo general, a la hora de las definiciones, siempre nos encuentra solo a nosotros. Pasó en el 2001 cuando nos peleamos con Iberia, pasó luego cuando nos peleamos con Marsans, y pasan con otros órdenes de la vida, ¿no? Digamos, de la política argentina. Hoy están el resto de los sindicatos casi todos juntos,
en algunos con la CGT de Caló, otro con la CTA de Jansky. Y los únicos que son básicamente responden a, digamos, a un diálogo con el oficialismo muy intenso. Sí, más que diálogo, yo considero que son más un brazo político o sindical del gobierno de turno. Ya sea el gobierno de Cristina, fue con el de Kirchner, lo fueron con Menem, con Duhalde, de todas maneras, hoy por hoy, lo van a hacer siempre. Asignatura pendiente para el movimiento obrero el tema de la unidad, ¿no? Digo, porque las demandas son similares más que nunca, te diría. Y en el sector aeronáutico, ATCPA, que son las tripulantes de cabina de LAN, son las que están junto a nosotros, pero a nivel nacional seguro que requerimos, y es una asignatura pendiente, la unidad del movimiento obrero, porque los trabajadores están todos unidos. No hay CTA, CGT, ni la de Barrio Nuevo, ni la de Moyano, ni la de Caló. Y es por eso que estamos padeciendo de estas políticas, ya sea las del impuesto a las ganancias, las asignaciones familiares, la inflación, que es el dinero de las obras sociales. Las obras sociales. Es decir, nos estamos peleando entre nosotros, todos coinciden en el diagnóstico, pero nadie encabeza la defensa de los intereses de los trabajadores. Yo apunto a que una vez por todas los trabajadores nos unamos detrás de una sola CGT y que ese sea el camino para el bien de los trabajadores y del país. Ricardo,